Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Espero que tengan un buen sábado. Bienvenidos a Sin Filtro de Antorchas Vivas en nuestra edición en sábado. Y como pueden ver, ya dice estreno en... ¿Aquí? No, creo que ¿Aquí? es aquí. Bueno, vamos a saber... Nosotros vamos a saber dónde dice estreno ya que lo estemos viendo. Si no, vamos a poner un botón de estreno aquí. O a lo mejor un botón de suscribirse aquí. Pero no es cierto, esto no es YouTube, no podemos suscribirnos. En fin, sean bienvenidos a nuestro programa Sin Filtro, a nuestro segundo episodio, edición de sábado, porque no pudimos grabarlo el viernes. Muchas cosas que hacer. Pero en este día vamos a estar hablando sobre el legalismo, y que también se conoce como moralismo, y el libertinaje, que es el otro opuesto. Y vamos a ver qué son. Es el gran showdown, el gran boxeo. No sé cómo se dice. ¿Cómo se dice eso? Showdown, la pelea del siglo. Pues sí, la pelea del siglo. La pelea del siglo entre legalismo y moralismo. No, legalismo y moralismo es lo mismo. Entre legalismo y libertinaje. Yo sé que te estás riendo de mí, pero no es fácil estar aquí. No es fácil estar dentro de tu celular hablando. No es fácil estar aquí y ser disléxico. No es fácil no saber leer y haber pretendido estar hasta este momento. Bueno, vamos a la torre. Hace calor. No sé tú, pero ya está haciendo calor en medio marzo, carnal. Es mayo. De hecho, me voy a editar y esa imagen me voy a editar con un chorro de números. Sacando cuentas. A la torre, ya es mayo, gente. Ya es mayo, jóvenes de Antorchas Vivas. Ya falta poco para volvernos a ver. Esperamos. Nunca pensé decir esto. Nunca pensé poder decir esto, pero los extraño. Nunca creí decir eso. En fin. Espérate.
Después de media hora de que el Isaac estuvo tosiendo. Por eso tuvimos que cortar el video. No, es que tuve que ir al baño. Eso no. Bueno, vamos a leer en vivo un Artículo. artículo que encontramos. Es la primera vez que lo leemos, pero es sobre el tema que queremos discutir. Vamos a ver, así que si nos llevamos una sorpresa con ustedes, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Esto se trata de Sin Filtro. En realidad no hay un formato, no tenemos guión. Es más, ni siquiera traemos calcetines. Pero ustedes no pueden ver eso. Ok, pero si sale algo que sea herejía, lo vamos a discutir, obviamente. Lo vamos a cortar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya, cortado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado. En la edición vamos a censurar todo lo que no debió haber salido al aire. Así que esperemos que nos sintonicen el próximo episodio. Ya no sé ni qué día lo vamos a volver a subir. Tú dale, lee. Muy bien, vamos a seguir. Estamos en la página de coaliciónporelevangelio.org, que por cierto, tienen artículos muy buenos. Si tú eres cristiano y nos estás viendo... saludo al Abraham, que se acaba de conectar. Saludo al Ulises. Abraham, quería decirte, carnal, que no estaríamos en esta situación. No tendríamos este filtro de color en blanco y negro que Isaac comentaba muy bien ahorita antes del programa, que se llama Sin Filtro, pero tenemos este filtro en blanco y negro. Y es que la realidad, carnales, es que así es la vida. ¿Qué? En blanco y negro. ¿Pecado y ley o...? No es cierto. Bueno, ¿qué iba a decir? Vamos a leer. Sí. Vamos a leer. Un saludo al Abraham, que me ganó el traje de pasto. Él sabe. Él sabe de qué estamos hablando. Ahora, el artículo se llama... por cierto, ya me acordé dónde me quedé. Perdí el hilo. Ya ven este tipo de videos sin formato. Coaliciónporelevangelio.org. Si eres cristiano, la verdad, tienen artículos súper padres, tienen artículos muy interesantes sobre muchas cosas del cristianismo y la doctrina y todo lo concerniente a nuestra vida en Cristo. Y uno de los artículos, o el artículo que vamos a leer en esta hora, no sé si es mañana, tarde o noche, en esta hora es ¿cómo seguir a Cristo sin ser moralista o estar en libertinaje? Déjenme toser. Qué loco que estamos viendo acá, cuando en realidad deberíamos estar viendo allá. Vamos a parecer que estamos viscos acá. Muy bien, vamos a comenzar leyendo el artículo y vamos a opinar. Dice lo siguiente, y para hacer las cosas todavía más interesantes, vamos a que lo lea el disléxico del Isaac. Desde los días de la época apostólica, la iglesia cristiana se ha visto obligada a pelear contra dos grandes tentaciones espirituales, a saber, el moralismo y el libertinaje. Recientemente el pastor dominicano Sugel Michelin se ha referido a estas dos corrientes con los términos mitológicos Escila y Caribdis. Caray. Esos eran los dos monstruos marinos que se ubicaban en los lados del estrecho de Messina, en la mitología griega. El marinero que se alejaba de Escila se acercaba a Caribdis y viceversa, poniendo su vida en peligro. ¿Cómo podemos vencer la seducción del moralismo y el libertinaje? Antes que nada, veamos una definición de ambas tendencias. Dos monstruos marinos. Me interesó lo de los monstruos marinos. Déjame ver si les puedo poner una imagen. Una hora después. Dice dos monstruos marinos, pero hay un solo monstruo marino. Tal vez el otro monstruo es el que estaba... Entre Caribdis y Sila. Oh, sí, cierto. Uno es como un remolino y el otro es un monstruo de muchas cabezas. Lo voy a poner en la pantalla. Muy bien. Ya que hemos visto el monstruo, vamos a devolvernos al artículo. Ahora leo. ¿Cómo podemos vender? ¿Cómo? Y el disléxico eres tú. ¿Cómo podemos vencer la seducción del moralismo y del libertinaje? Antes que nada, veamos una definición de ambas tendencias. Entendiendo el moralismo. La primera bestia indomable se llama moralismo y su apellido es legalismo. Yo pienso que si llevamos mucho tiempo en el cristianismo hemos escuchado de estos términos, de legalismo, moralismo. Algunas personas lo llaman como religiosidad. Pero aquí lo describen, el moralista es aquel que coloca la ética en el lugar que le corresponde a la gracia salvadora de Dios.
porque piensa que heredará la vida eterna en base a su obediencia externa a los mandatos del Señor. El moralista no depende de la justicia de Dios en Cristo para salvación, sino de su propia justicia personal, la cual es una verdadera antijusticia, por cuanto todos están bajo el poder del pecado. En sí, eso es como, para definirlo en pocas palabras, el moralista es aquel que trata de obtener su salvación por sus obras, por lo que él hace. Sí, el moralista es aquel que trata de reemplazar la gracia de Dios por su obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hemos escuchado, esto se ha vuelto muy popular. De hecho, hace poco, un amigo mío me mandó en el Instagram una captura de pantalla de una iglesia que la persona que estaba predicando, decía que tú venir el domingo a la iglesia era tu garantía de que Dios te iba a bendecir el resto de los días de la semana. El resto de los días de la semana. O sea, en pocas palabras, que el tú venir a la iglesia era lo que te aseguraba la bendición el resto de los días de la semana. Hombre, qué bueno, bro, la planeta, porque me había cansado de ir el miércoles y el viernes. Deja tú, carnal. No, hoy no podemos ir a la iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer? Quiere decir que no estamos viviendo bajo la bendición el resto de los días, carnal. Ese es el problema más peligroso de todos. De hecho, la persona que me mandó la captura de pantalla en el Instagram me dijo, oye, bro, ¿y si ya no estamos pudiendo ir a la iglesia? Le digo, y ya valiste, ya valiste el resto de la semana. Esto es una postura moralista o legalista, pensando que nuestras obras externas son lo que provoca el favor de Dios, la bendición de Dios, o en el caso de los legalistas originales, la salvación. Que la salvación sería por medio de nuestra obediencia y de nuestro desempeño a los mandatos de Dios. Pero la Biblia claramente nos dice que esto no es así porque todos nosotros estamos bajo el poder del pecado en nuestra carne. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros somos culpables y merecemos el castigo que Dios tiene para nosotros. Y algo que dice aquí que me da mucha curiosidad, dice que en nosotros al confiar en nuestra propia justicia, estamos desechando la justicia del Señor Jesucristo. La estamos poniendo al lado. Al confiar en nuestra justicia, en lo que nosotros podemos hacer por nuestras obras. Ándale, es como ponernos a nosotros en el lugar del Salvador. Ajá. En vez de en el lugar del que necesita ser salvado. Vamos a seguir leyendo. Tú vas a continuar leyendo. Yo continúo. En la carta a los Gálatas se nos presenta un buen ejemplo bíblico del engaño del moralismo. Tristemente, algunos maestros habían entrado a la iglesia del Señor enseñando que para ser salvos hacía falta fe en Cristo, pero que además de ella, los verdaderos creyentes tenían que circuncidarse en obediencia al pacto de Abraham. Y aquí vemos una vez más, lo que hace el legalismo es tratar de añadir a la salvación. O sea, tu salvación es tu fe en Cristo más cualquier otra cosa externa. En la carta de los Gálatas, Pablo se puso furioso ante esto y escribió esta epístola explicando que el mensaje de los falsos profetas se trataba de una mentira. La tesis de los Gálatas, o la idea principal de Gálatas, es que la salvación se da únicamente por medio de la fe en el Señor Jesús. En otras palabras, Dios no nos acepta gracias a nuestras obras religiosas, como la circuncisión, sino con base a la perfecta justicia de su Hijo aplicada a nuestra cuenta por fe. Y aquí resaltan esto, dice, el verdadero creyente coloca su mirada en Jesucristo y no en sus hazañas o logros religiosos. Y es que ciertamente es orgullo a veces el querer nosotros ganar nuestra propia salvación, el decir, yo puedo, a través de ser buena persona, no tomar, no salir a fiestas, ir todos los domingos a la iglesia, pero estamos tratando de obtener justicia por nuestra propia mano. Y ahora, hablando un poquito sobre eso, sobre obtener justicia en nuestra propia mano, el reconocer y el saber que no se trata de nosotros ni de nuestro desempeño, lo que nos compra el favor de Dios o lo que nos ayuda a la salvación, puede llevarnos a caer ahora en el otro extremo, que es lo que conocemos como el libertinaje. El otro extremo, el libertinaje, es pensar que porque la gracia de Dios ha perdonado mis pecados, entonces puedo pecar con libertad. Pero esta es otra posición y que en especial muchos jóvenes adoptan y la quieren tomar,
incluso utilizan pasajes bíblicos para tratar de justificar su pecado. La realidad es de que la Biblia es muy clara en decirnos que no usemos la gracia de Dios, su misericordia, como una excusa para que nosotros vivamos en el pecado que queramos vivir. Un ejemplo de esto, platicando con una persona, me decía, no, es que la Biblia nos dice que el Señor Jesús nos dio permiso de fumar marihuana. Y yo me quedé así, ¿en dónde Jesús nos dio permiso de fumar marihuana? Cuando Jesús dijo, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale de él, lo que sale del corazón. Y yo, ¿estás entendiendo que ese pasaje Jesús está hablando de comida? De comida. No hay nada que te puedas comer que va a contaminar tu alma. Jesús no estaba hablando ni de drogas, ni Jesús no estaba hablando ni de series, ni de pornografía. Jesús estaba hablando de comida. Jesús estaba hablando de comida. Y ahora, como cristianos, hablando del tema de la marihuana, como cristianos, a nosotros se nos manda, se nos ordena que seamos sobrios en nuestra mente. ¿Ser sobrio qué significa? Estar en tus 5 sentidos. Estar en tus 5 sentidos. La marihuana es una droga que en ese sentido, cuando la usan de manera recreacional, es una droga que el propósito de drogarte es precisamente no estar en tus 5 sentidos. Ese es el propósito. Por lo cual, como cristianos, fumar marihuana y usar todo tipo de drogas no estoy hablando de las medicinas, ¿no? Sino usar drogas con el propósito de ponerte arriba o de no estar en tus 5 sentidos es completamente pecado, en especial para nosotros como cristianos. Si no eres cristiano, entonces tienes un problema muchísimo más grande, que es que estás muerto en tus delitos y pecados y vas camino a la separación eterna de parte de Dios. Así que si no eres cristiano, si no has rendido tu vida a Cristo Jesús, tienes un problema mucho más grande que solamente si fumar marihuana o no fumar marihuana es pecado o no es pecado. Tienes un problema de estar separado eternamente de Dios. Ahora, no caigamos en el libertinaje. Isaac. La lógica del evangelio bíblico, al ser mal entendida, podría llevar a una persona a pensar que puede vivir según sus antojos y caprichos pecaminosos. A fin de cuentas, nuestra salvación está en Cristo, no en nosotros. Por lo tanto, ¿por qué preocuparnos por nuestra obediencia personal? En cierto sentido, el libertino tiene algo de razón. Es cierto que nuestra salvación eterna depende de la imputación, o sea, que fue puesta a nosotros la justicia de Jesucristo a nuestra cuenta. Es por esto que Marty Lloyd-Jones decía que si un pastor predica el evangelio correctamente, será acusado de antinomianismo. Que significa no estar bajo la ley. Ajá, que es el término teológico que se utiliza para el libertinaje. Al bajar del púlpito, Pablo recibía la misma acusación según Romanos 6 del 1 al 2. Dice, pero lo que la lógica humana no alcanza a entender por sí sola es que cuando el Espíritu de Dios labra la fe salvadora en el alma del creyente, simultáneamente quita el corazón de piedra de aquel individuo para que pueda gozarse en la ley de Dios, y esta persona es nacida de nuevo en los mandatos de Dios. Y algo que resalta el artículo dice, la señal de que una persona ha abrazado el evangelio es que abunda en buenas obras por el poder del Espíritu Santo. Y realmente para esto fuimos creados. Si estamos en Cristo, fuimos creados para buenas obras. Exacto. Este es nuestro propósito. Estar en Cristo para buenas obras. Hacer buenas obras a la sociedad. Pero ojo, las buenas obras no son la raíz que produce salvación. Son un fruto. Son un fruto de la raíz que es la salvación. Por nuestra salvación es que podemos producir buenas obras y nunca al revés. Pero también esto no significa que ya porque estamos salvados podemos usar la misericordia de Dios como una excusa para pecar. Y había un teólogo, realmente no recuerdo quién era, que decía que si usamos la gracia de Dios como una excusa para pecar, estamos escupiéndole en el rostro a Jesús porque estamos volviendo a practicar los mismos pecados que lo llevaron a morir en la cruz. Y eso siempre se me hizo muy fuerte, tan fuerte que se me quedó grabado la expresión, la cita, pero no la persona. Voy a ver si lo encuentro. Si lo encuentro en la edición, lo voy a poner aquí. Si no hay nada, quiere decir que no lo encontré. Y muchas veces
yo sé que es muy importante hablar acerca del moralismo, legalismo o del antinomismo como libertinaje, acerca de la salvación. Pero creo que como cristianos también es muy importante llevar un balance en eso. Por ejemplo, lo que tú dijiste, una persona que dice, no, fumar marihuana no pasa nada, la Biblia lo permite. Y nos inclinamos de un lado hacia otro y a veces nos inclinamos mucho al legalismo de que ¿por qué está haciendo eso esa persona? Pues es pecado, aunque la Biblia no lo considera como pecado. Pero luego nos inclinamos al otro lado que decimos, nada, no pasa nada, no pasa nada si nos emborrachamos, si, no sé, nos vamos a hacer unas pocas maldades, no pasa nada, al cabo estamos bajo la gracia. Y es algo que debemos tener mucho cuidado porque me encanta Romanos. Romanos capítulo 6 en específico cuando dice que fuimos muertos al pecado, pero ahora vivimos para Dios, dice. Y algo muy padre dice, pecaremos para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, dice, sino que en el versículo 11 hasta el final del capítulo, Pablo describe una imagen de un siervo que es quitado de la esclavitud del pecado, pero ahora pasa a ser un siervo de justicia. Y es lo que nosotros pasamos a hacer. Salimos del pecado, ya no lo practicamos. Ya no queremos practicarlo, sino que ahora queremos hacer las buenas obras, ser esos siervos de justicia. Solo que muchas veces somos libertinos o tenemos tanta libertad en las cosas que nos gustan. Siempre. Alguien no va a tener libertinaje en, eso no me gusta, pero voy a tener libertad. No, si nos gusta, por ejemplo, si a alguien le gusta tomar y le gusta beber mucha cerveza, ahí vas a agarrar la Biblia, va a sacar una media verdad y va a decir, la Biblia dice que no es malo que tomemos. Pero porque le gusta el tomar y a veces sí, se puede pasar un poco de copas. Y eso ya la Biblia lo condena porque no debemos cerrar por el vino ni cosas así. Y lo que me quiero referir es esto. Ya no sé qué me quiero referir, me perdí el hilo. Pero lo que quiero especificar en esto, no podemos tomar esa licencia y decir, puedo pecar porque estoy bajo la gracia. Sí, de hecho, sería usar la gracia completamente en contra de su propósito. Que el propósito por el cual estamos en la gracia es para liberarnos de la condenación del pecado. No para darnos licencia de volver a estar pecando. Y algo en personal que me doy cuenta es que ahora en el cristianismo moderno se está dando mucho el de tomar cerveza, ir a antros, ir a discotecas y decir que ya no está mal porque la Biblia no lo condena. Pero al ver cuántos cristianos están cayendo por el alcoholismo, por el adulterio, la fornicación, yo me pongo a pensar, oye, ¿en serio te crees tan firme para ir a esos lugares y luego qué pasa en este tipo de cosas? Y es fuerte. Porque Pablo dice, mira el que se cree firme, que no caiga, dice. La realidad es que cuando nos creemos fuertes, somos débiles. ¿Por qué? Y este es un punto que me gustaría explicar. Cuando creemos que somos fuertes en una área, somos débiles en ella porque la descuidamos. Pero Pablo dice que si... ¿Cómo está? Déjenme buscar ese versículo. Y no es en sí que las cosas esas sean pecado, sino que nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, las torcemos. Y eso es un gran peligro. 346 minutos más tarde. Aquí está en 2 Corintios 12:10. Pablo dice lo siguiente, en Reina Valera, dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto parecería como un trabalenguas o como que, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que cuando eres débil eres fuerte? Piénsenlo de esta manera. Cuando tú sabes que eres débil en una área, vas a prestar mucho cuidado en esa área. Si sabes que eres débil en la pornografía, si sabes que eres débil en el alcohol, si sabes que eres débil en, por ejemplo, en conversaciones indebidas, si sabes que eres débil en tus amistades, si tú sabes que eres débil, es más, si reconoces que eres débil en esas áreas, vas a tomar acción y les vas a prestar especial cuidado para cuidarte en esas áreas. Entonces te volverás fuerte, porque vas a tener con mayor cuidado esas áreas. El problema es que cuando nosotros nos creemos fuertes en alguna área, inmediatamente somos débiles porque la estamos descuidando.
Tenemos que vivir como personas que estemos conscientes de nuestras debilidades y sabiendo que no debemos ni de llevarnos al moralismo, o sea, a la religiosidad, al legalismo, de pensar que la bendición de Dios depende de mi desempeño, pero tampoco debemos de irnos al otro extremo del libertinaje, de pensar de que nada depende de mi desempeño. Claro que no. Obviamente tu disciplina, tu carácter de Cristo y tu madurez van a depender de tu desempeño, pero no el fruto del Espíritu Santo, que es la salvación, y el fruto del Evangelio, que es la salvación. Eso no depende de nuestro desempeño. Y algo que me da mucha curiosidad, veo que este artículo está basado mucho en una prédica del pastor Sugel Michelén, que su prédica se llama Amenazas contra la santidad, el libertinaje y el legalismo. Pero algo que me gusta que él da de ejemplo, dice, el legalismo, los legalistas, aquellos que piensan que deben hacer cosas para obtener salvación, el legalismo ve a Dios como un policía cósmico, espacial, matagoso, que está esperando a ver quién se divierte más de la línea para poderlo condenar, dice. Y el otro, dice, el otro lado mira a Dios como si fuera alguien súper chido, como, no pasa, peca y no va a pasar nada. Algo así como el gobierno de México, que sabía que estamos en pandemia y que todos estamos viendo Netflix y ¡paz! Nos tiró con los impuestos a Netflix. Pero Dios no es así. A ver, ahora se están divirtiendo en Netflix. ¡Pum! Impuestos. El SAT a todo lo que da. Así es, chavos. Ya saben, la palabra satánico viene derivado del SAT. Que se relaciona con el SAT en México. A lo mejor están bien chiquitos, ni siquiera, ninguno de los que nos está viendo tienen idea de lo que es pagar impuestos. Dejémoslo así, chicos. No les toca no están listos para esa conversación. Muy bien, vamos a terminar con este artículo. Nada más vamos a recalcar algo ¿quién escribe este artículo, por cierto? William Graham. Will Graham. ¿Es el de Will Graham? Ah, sí, Will Will Graham. Ok, algo que Will Graham recalca en este artículo, en su conclusión, dice esto. Recuerda que el evangelio no tiene que ver con lo que tú y yo hacemos. Tristemente se utiliza una frase antibíblica entre los evangélicos contemporáneos, entre los cristianos modernos. Incluso en círculos saludables, dice, la cual afirma que hay que vivir el evangelio. O dice, vivamos el evangelio. O cosas así por el estilo. No hay que vivir el evangelio. La única persona que vivió el evangelio fue el Señor Jesucristo, mediante su muerte y su resurrección. Lo que nosotros debemos de hacer es creer en el evangelio del Hijo amado de Dios, arrepintiéndonos de todo pecado. Cuando nos predicamos el evangelio día tras día, el gozo del Señor comienza a fluir en nosotros, y esta maravillosa noticia tocante a la muerte de Cristo crea gozo en nuestros corazones, provocando una vida de obediencia alegre al Señor. La ética nace como una respuesta agradecida a la gracia salvadora de Dios. Sí, y un predicador decía en una de sus predicaciones en el libro de Gálatas, dice, el legalismo, o sea, el creer que tú puedes obtener el favor de Dios por tus obras y tu desempeño y porque tú te lo mereces, dice, es como una muchacha seductora, dice, que te intenta seducir. ¿Por qué? Porque te atrae a pensar, apela al orgullo humano de pensar que yo estoy contribuyendo en alguna manera para mi salvación. Dice, pero, ¿sabes? Y esto es algo que me gustó también de esta persona, que dice, el verdadero peligro del legalismo no es para nosotros los que escuchamos el evangelio y que comenzamos a practicar el legalismo. Es para la siguiente generación que no va a escuchar el verdadero evangelio. Porque a ellos, a la siguiente generación, le vas a enseñar puro legalismo y el legalismo no los puede salvar. O también a la siguiente generación le puedes enseñar puro libertinaje y ese libertinaje no los va a poder salvar. Así que chicos, chicas que nos estuvieron escuchando, muchas gracias por esta es nuestra sección sin filtro de Antorchas Vivas. Hoy estuvimos discutiendo sobre el legalismo y el libertinaje. Y nuestro último consejo, bueno, yo os voy a dar un último consejo, Isaac nos va a dar un último consejo también. En cuanto al legalismo, chicos, tengan esta paz y este descanso, que el favor de Dios y el amor de Dios no depende de nuestro desempeño, pero también vivan una vida arrepentida, vivan una vida rendida a Dios en agradecimiento, en respuesta a lo que Él ya ha hecho con nosotros. Y recuerden, Pablo nos enseñó un principio muy interesante.
Si hay algo que vaya a hacer tropezar a tu hermano o a tus hermanos, trata de evitarlos por amor a ellos. No porque debas hacerlo como cargo de conciencia, sino por amor a la salvación de la otra persona. Y algo que debo recordar es que Dios quiere que lo obedezcamos por amor, no por condenación o por temor de miedo, sino que me acuerdo mucho en el Éxodo cuando recién Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y Él les dice, ahora dice, yo los he sacado del pueblo de Egipto. Y en el siguiente versículo me da mucha curiosidad que dice, si tú oyeres, si quisieras oír mi voz, yo te haré mi pueblo santo, mi pueblo escogido, dice. No le estaba diciendo que tenía que hacer para poder ser bendecido. Dios les recordó a ellos, yo ya los saqué de Egipto. Yo ya hice por ustedes, ahora quiero que ustedes respondan. Esa debería ser nuestra vida, vivir en respuesta a todo lo que Dios ha hecho. Vivir por amor, obedecerlo por amor. Y último, Pablo dice a Corintios, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Tengan cuidado con lo que ingieren, chicos. Música secular, películas con escenas muy obscenas. Cuiden sus ojos, hombres. Mujeres, cuiden su corazón. Cuiden lo que escuchen. Porque en serio, si llenan su mente de basura, va a llegar el momento que van a empezar a hablar pura basura. Llenen su mente con la palabra de Dios. Recuerden, de lo que abunda en nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. Muy bien, esto ha sido nuestro episodio de Sin Filtro en edición de sábado. Los esperamos en el próximo episodio y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los que se conectaron. Un saludo para todos los que se conectaron, para los 3 que se conectaron y que nos están viendo. Y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga grandemente. Y ahora pasaremos a nuestro próximo trabajo. La tiene el bicho, está solo.